En el día de hoy vamos a avanzar en la exposición que está haciendo el apóstol Pablo de esta sección de la epístola a los romanos, en la cual se enfoca en responder esa gran inquietud que tenían en torno al por qué la mayoría, un gran porcentaje, la gran mayoría de los israelitas habían rechazado a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías prometido en las Sagradas Escrituras. Hemos tenido dos enseñanzas, donde en la primera de ellas enfatizamos que el apóstol Pablo expone quién es el pueblo de Dios. Se da por elección divina y no por alguna descendencia física o por capacidades humanas. Vimos la soberanía en torno a la elección divina de su pueblo. La semana pasada vimos en torno a cómo también la Escritura nos enseña la responsabilidad humana en torno al mensaje del Evangelio y cómo Israel rechazó el mensaje del Evangelio conscientemente. Y en el día de hoy vamos a ver que en ese proceso de exposición de lo que viene haciendo el apóstol Pablo, él va a entrar a responder una inquietud que se debe haber formado en torno a lo último que ha enseñado, en ese énfasis que hizo de la responsabilidad que tiene Israel por haber rechazado el mensaje del Evangelio. Alguien muy posiblemente al estar leyendo la epístola pudo haber pensado si ese rechazo de Israel hacia Dios, hacia el mensaje del Evangelio, ocasiona que Dios entonces rechace plenamente a ese pueblo. Ese es el gran contexto de lo que se va a tratar en esta mañana, lo que desarrolla el apóstol Pablo en torno a esa inquietud. Entonces Dios rechaza completamente a Israel. Ahora, este tema es importante y ha sido importante a través de la historia de la iglesia porque al día de hoy encontramos a muchas personas llamándose cristianas que miran constantemente a Israel como una especie de reloj cronológico en torno al desarrollo de la historia de la redención, al desarrollo del final de los tiempos. Y este capítulo 11 de Romanos es el capítulo donde se enfoca esa inquietud en torno a por qué muchos creyentes cristianos se enfocan en mirar tanto a Israel. Así que ahora oraba dentro de mí al Señor, le pedía que ojalá los hermanos se hayan preparado bien en el día de ayer en torno a llegar al culto con todas sus fuerzas, porque es una exposición con muchos temas que se desarrollan, pero tengo que darla para ver el contexto completo de lo que Pablo está diciendo aquí. Esa inquietud que debe haber generado en aquellos que venían leyendo la epístola, podemos entenderla en torno a lo que el apóstol Pablo ha dicho en el versículo 21 del capítulo 10, el último versículo que estudiamos la semana pasada, donde el apóstol Pablo casi que resume lo que ha sucedido en torno al pueblo israelita frente a la provisión de Dios para salvación, a la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 21 del capítulo 10 el apóstol Pablo escribe en torno a Israel, trayendo un pasaje del libro de Isaías. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Y sin lugar a dudas debe haber generado esa inquietud. ¿Será que Dios entonces ha rechazado plenamente a este pueblo rebelde y contradictor? Pablo, conociendo este pensamiento, podría llegar a pensar, o más bien, antes de desarrollar lo que va a exponer, podría llegar a preguntarse aquel que viene leyendo la epístola: ¿será que sucedió así? ¿Dios entonces rechazó plenamente a este pueblo? Pues lo que va a hacer el apóstol Pablo, soportándose en diferentes pruebas, va a rechazar ese pensamiento, va a rechazar el pensamiento de que Dios ha desligado por completo al pueblo israelita en torno al mensaje de salvación. Versículo 1 del capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y Pablo inmediatamente niega ese pensamiento. Él dice: en ninguna manera. Esa es una manera enfática que hemos encontrado en todo el desarrollo de la epístola de los Romanos, donde Pablo niega algo que puede llegarse a pensar de lo que él ha escrito. Y Pablo va a entrar a probar a través de diferentes circunstancias. En este caso va a entrar a probar a través de la historia de la relación de Dios con el pueblo israelita, que Dios siempre ha tenido dentro de ese pueblo quienes son parte de aquellos que él eligió desde antes de la fundación del mundo.
lo que él mismo llama en otra epístola, en la epístola a los Gálatas, el verdadero Israel, compuesto tanto por judíos como por gentiles. Ahora, esto de una forma u otra ya lo había hecho el apóstol Pablo en el capítulo 9, cuando iniciamos la exposición de esta sección de la epístola a los Romanos, cuando el apóstol Pablo ha dicho, porque no todo el que desciende de Israel es israelita. El apóstol Pablo ya ha expresado la realidad de que dentro del pueblo israelita siempre él ha tenido pueblo. No todos los que descendían de Israel son aquellos que él ha tomado para sí, pero sí, sin duda, de ese pueblo había muchos que pertenecían a los que él había elegido antes de la fundación del mundo. Pero aquí en este versículo 1 de Romanos capítulo 11, después de la denuncia de la infidelidad continua de ese pueblo hacia Dios, Pablo tiene que enfatizar que Dios siempre ha tenido, tiene y tendrá de ese pueblo étnico muchos que son parte de su Israel espiritual, que son parte de su pueblo, aquellos que son receptores de las promesas divinas. Y el apóstol Pablo inicia presentando 3 pruebas para mostrar que así ha sido. La primera prueba que va a presentar el apóstol Pablo es lo que podemos llamar una prueba personal, pues él mismo, que es un israelita, es una muestra clara que Dios de dicho pueblo, que en su mayoría es hostil a la verdad revelada, no ha desechado a todos los que pertenecen a la etnia de Israel. Es la prueba, él mismo se presenta como prueba. Leamos una vez más el versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, mírenme a mí, yo soy una prueba de que Dios no ha desechado a todos los hombres de Israel. Pues yo soy un israelita, podríamos decir, como nosotros nos expresamos, un israelita de pura cepa, y soy un elegido de Dios. Ahora, ¿por qué esa expresión que traigo de que, trayéndolo a nuestro contexto, el apóstol Pablo lo que está diciendo es que es un israelita de pura cepa? Porque según el pensamiento de los judíos, no había un israelita más israelita, es decir, un israelita más puro, que uno que viniese de la tribu de Benjamín. Y por eso el apóstol Pablo se enfoca en exponer eso. Y esto podemos, antes de explicar el porqué de ese pensamiento de los judíos, esto podemos ver que siempre que el apóstol Pablo quería presentarse como un israelita pleno, puro, siempre presentaba esta expresión que venía de la tribu de Benjamín. Cuando él está presentando, cuando le escribe a los cristianos de la iglesia de Filipos, y él está presentando argumentos de que si alguien quisiera gloriarse, tener aspectos para poder ser aprobado por Dios en la carne, si eso fuese posible, él saca a relucir una cantidad de aspectos que Pablo tenía, y dentro de esos es este mismo aspecto de que él era un verdadero israelita, y resalta este mismo punto de que era hijo de Benjamín o de la tribu de Benjamín. Esto que voy a nombrar está en Filipenses 3, versículo 4 al 5. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, dice el apóstol Pablo allí. Ahora, ¿por qué esa expresión, hijo de Benjamín, tenía ese aspecto de señalar a alguien como un real y verdadero israelita? Porque Benjamín fue el único hijo de Jacob que nació en la tierra prometida. Y eso para el pensamiento de los judíos tenía un peso inmenso. Así que la primera prueba que el apóstol Pablo está exponiendo en torno a que Dios no ha desechado al pueblo israelita, que siempre ha habido, hay y habrá judíos que vengan a la fe en Cristo, a las promesas de Dios, ser receptores de las promesas de Dios. Lo que hace Pablo es presentarse al mismo como prueba. La segunda prueba que presenta el apóstol Pablo, podemos llamarlo, es una prueba teológica. Y es un recordatorio de lo que él ya afirmó en el capítulo 9. Es decir, ¿quiénes son aquellos que conforman su pueblo? El pueblo que es receptor de las promesas divinas. Él sigue diciendo en el versículo 2 de ese capítulo 11, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? Y ese aspecto y esa expresión
conocer de parte de Dios desde antes, ya la ha tratado el apóstol Pablo en la epístola. Cuando estudiamos Romanos capítulo 8 y vimos ese aspecto de la historia de la redención, el apóstol Pablo ha expresado: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que la expresión "a los que antes conoció", Pablo ya la ha utilizado en la epístola, refiriéndose a que Dios en un plan eterno ya ha elegido desde antes quiénes serán su pueblo. Aquellos que Él conoció, aquellos que Él amó desde antes de la fundación del mundo, son aquellos que están predestinados a que su vida se una a la persona del Señor Jesucristo. Y como vimos en la exposición tanto del capítulo 9 de esta epístola, como aún cuando tratamos ese tema de Romanos 8, versículo 29, Pablo también aquí va a reforzar cuál fue el aspecto, por qué Dios eligió a unos y a otros no. Leamos un momento el versículo 6 del capítulo 11, donde Pablo expone algo que ya ha hecho durante toda la epístola en relación a quiénes son los que le pertenecen. Él dice que Dios ha escogido no por algo que haga el hombre o que sea, sino por su gracia. Y si por gracia, dice en el versículo 6, ahora vamos a ver en qué contexto lo dice. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Básicamente es la fuerza que ha tenido el apóstol Pablo durante toda la epístola en mostrar por qué Dios ha elegido a unos y a otros. No es por algo que tenga el hombre, no es por algo que sea un hombre diferente a otro, sino porque Él así lo ha decidido por su soberana voluntad. Y en torno a este tema, en torno a quién es su pueblo, pues básicamente el apóstol Pablo vuelve y retoma el tema de que son los que Él antes conoció, con ese aspecto de conocer que encontramos en las Escrituras, que es amar. Son los que Él amó desde antes de la fundación del mundo. Y de esos que recibieron la gracia de Dios, siempre han existido, existen y existirán quienes pertenecen a la etnia de Israel. La tercera prueba que presenta el apóstol Pablo es la historia misma del pueblo israelita. Y lo hace trayendo un relato de la época del profeta Elías. Y es muy importante entender esa época. No es solamente que Pablo traiga una historia, sino que en la época del profeta Elías, aparentemente todo el pueblo había abandonado a Dios. Todo el pueblo había abandonado el pacto con Dios. La gran mayoría, y según la perspectiva de Elías, el único que quedaba fiel a Dios era él. Así que es muy importante el contexto de este pasaje histórico que va a traer el apóstol Pablo, porque va a mostrar que aún en ese momento, con esa percepción que tenía aún el profeta Elías, Dios va a mostrar que siempre ha tenido pueblo dentro de ese pueblo, porque no todo el que desciende de Israel es israelita, pero Dios siempre ha tenido pueblo dentro de ese pueblo que le pertenece, que es parte de los receptores de la promesa divina. Y eso es importante en ese aspecto histórico y cultural, porque en la época donde Pablo está escribiendo, también la gran mayoría de judíos habían rechazado al Mesías prometido. Es decir, se habían desligado de quiénes son los receptores de la promesa divina. Versículo 2, la parte B de Romanos capítulo 11 dice: ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Así se veía Elías. Pero mira la respuesta que le da Dios a Elías, que trae y que el apóstol Pablo trae aquí como prueba de que Dios siempre ha tenido dentro de ese pueblo un pueblo que le pertenece a Dios y que Dios son receptores de las promesas divinas. En el versículo 4 dice: ¿pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así que aún en esa época que parecía que nadie pertenecía, que habían violado el pacto y que no había sino Elías, no, Dios siempre se ha reservado un pueblo. Dios siempre ha tenido quienes son su verdadero pueblo en medio de la etnia de Israel.
Y así ha sido desde los albores del nacimiento de esta nación. Recuerden que el apóstol Pablo ya nos ha dicho, aún con los descendientes de Abraham, no Ismael, sí Isaac, no Esaú, sí Jacob, siempre ha tenido quienes pertenecen a ese pueblo que son receptores de la promesa divina. Y el apóstol Pablo entonces remarca que esa es la realidad al presente cuando él escribe. A pesar del rechazo mayoritario de la nación en torno al Mesías prometido, Dios se ha reservado dentro de ese pueblo quienes son de él. Versículo 5. Por eso Pablo dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Así que a la pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Debe tenerse en cuenta en torno a esa pregunta, ¿quién es su verdadero pueblo? Por eso estas pruebas que ha dado Pablo, con el énfasis de señalar que aunque la mayoría del pueblo israelita ha rechazado la promesa divina en torno a la salvación, siempre, y ese es el punto fuerte que aquí resalta Pablo, siempre de la nación israelita Dios ha tenido quienes son su verdadero pueblo. Eso es el aspecto que quiere resaltar Pablo. Por eso en el versículo 7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Y recordemos que la semana pasada vimos que era lo que buscaba Israel por sus propios medios, ser aprobados por Dios. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Sí, dentro del Israel étnico, aquellos que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo, han alcanzado la aprobación divina al creer en Jesús, para lo cual estaban predestinados. Pero los demás, la gran mayoría del pueblo, Dios permitió que siguieran en su estado de penumbras y tiniebla espiritual. Y lo que hace el apóstol Pablo va a ser algo que ya nos ha acostumbrado, es traer pruebas escriturales para mostrar que esto que está diciendo él siempre ha sido apoyado por la escritura. La escritura apoya esa verdad que él está exponiendo. Versículo 8. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y como nos ha sorprendido tanto el apóstol Pablo, aunque repito y lo he dicho en las otras enseñanzas y lo vengo a decir en esta, no voy a profundizar, no es mi intención profundizar en cada tema que trata el apóstol Pablo aquí. Eso lo haremos a partir de enero, regresando a Romanos 9:1. Mi interés es que veamos la enseñanza total del apóstol Pablo. Pero como hemos visto y nos ha sorprendido hasta aquí en esa sabiduría maravillosa que le dio el Espíritu Santo al apóstol Pablo al escribir sus epístolas, aquí lo que hace el apóstol Pablo es tomar dos textos de la escritura, de la Sagrada Escritura que él tenía hasta ese instante, y los une en ese versículo 8 como un soporte escritural a la verdad que él ha estado enseñando. El primer texto es del profeta Isaías. Miren, Pablo va a hacer aquí algo maravilloso. Pablo va a tomar un texto de la ley, un texto de los salmos, es decir, lo que ellos llamaban los escritos, y un texto del profeta Isaías. En este versículo 8, que en ese resumen que hace, toma un texto de Isaías, es decir, de los profetas, y otro texto de la ley, y más adelante va a tomar un texto de los salmos. En otras palabras, lo que va a mostrar Pablo es que toda la escritura, que eran la ley, los escritos y los profetas, avalaban esta verdad que le estaba exponiendo. Es algo maravilloso que no puede pasar por alto. En este versículo 8, Pablo toma dos textos. Uno del profeta Isaías, y es interesante ver el contexto del texto del cual toma el apóstol Pablo, esta primera parte que encontramos en el versículo 8. El contexto es en torno a un juicio divino, en torno al pueblo que había rechazado constantemente la dirección de Dios, y entonces Dios les dice, y esto que voy a leer está en Isaías 29:10, Dios les dice:
porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. En otra manera, no tenían forma de ser dirigidos por Dios, no tenían esa capacidad. El otro texto es un texto tremendo que el apóstol Pablo toma cuando el pueblo está a puertas de entrar a la tierra prometida. Y Moisés le va a decir al pueblo que a pesar de que Dios les ha dado tantas bendiciones, ellos no tienen la capacidad de apreciarlas. Esto se encuentra, y quisiera que me acompañen sin perder Romanos 11, a Deuteronomio capítulo 29, versículo del 2 en adelante. Entonces, miren lo que está haciendo Pablo. Pablo está mostrando que los elegidos sí lo alcanzaron, los demás fueron endurecidos, es decir, siguieron en una situación de incapacidad frente a los regalos divinos, Deuteronomio capítulo 29, versículo del 2 en adelante. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero mira, y este es el pasaje que retoma Pablo. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y este es el pasaje que toma Pablo junto con ese pasaje de Isaías para mostrar ese aspecto de endurecimiento que tenía la gran parte del pueblo israelita. Es decir, Dios no había actuado sobre ellos para que ellos pudiesen apreciar el regalo divino. Y leamos una vez más Romanos 11, versículos 7 al 8. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy, Y como hablamos hace 15 días en torno al endurecimiento de Dios, en torno a aquellos que Él no ha elegido para que lleguen a los pies de Cristo, el endurecimiento de Dios es la no acción de Dios sobre el ser de aquellos a quienes en su bendita soberanía no eligió para ser parte de su pueblo. El hombre sin la misericordia de Dios actuando en su ser es un ser muerto espiritualmente que no percibe las cosas de Dios y es contrario a ellas, es enemigo de ellas. Y son justos merecedores de la retribución divina a su estado de pecado en que se encuentran. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo a continuación trae un salmo imprecatorio, parte de un salmo mesiánico donde hay una imprecación contra los enemigos del Mesías prometido. Ellos que han rechazado al Mesías, al don divino para salvación, que es la acusación que vimos que hace Pablo y que vimos hace 8 días en torno a Israel, ellos son merecedores de la retribución que viene sobre ellos. Es tremendo. Pablo trae un pasaje del Salmo 69. El Salmo 69 es un salmo mesiánico. Cuando tú lo leas completo, ves claramente las profecías acerca de nuestro Señor, pero parte de ese salmo es una imprecación que hace David a aquellos que desprecian al Santo de Dios, y esa es la parte que trae el apóstol Pablo aquí, mostrando que son merecedores justos de la retribución divina. Versículos 9 y 10 de Romanos capítulo 11. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Aquellos que han rechazado el regalo divino del Mesías son justos merecedores de la retribución divina. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Los demás fueron endurecidos. Así que el apóstol Pablo ha presentado prueba de toda su sagrada escritura, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los escritos, los cuales señalaban que lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos.
Ahora, después de responder a la pregunta en torno a si Dios ha rechazado a su pueblo y todo lo que Pablo ya ha explicado, el apóstol Pablo entra a responder otro cuestionamiento que sin duda vendría a la mente de aquellos que leían la epístola. Y es una pregunta muy interesante, porque básicamente se van a preguntar aquel que viene leyendo la epístola y Pablo va a entrar a responder es, ¿así que el propósito divino fue que Israel cayera? ¿Así que el propósito divino era solamente ese? Que esa nación al cual Dios le había dado tantos beneficios, que fueron receptores de tantos beneficios. ¿Recuerdan lo que leímos en Romanos 9, versículo 4, cuando el apóstol Pablo expone todos los beneficios que había tenido la nación israelita? El propósito de Dios, es el cuestionamiento que se hace, es que esa nación que había recibido tantos beneficios, entonces cayera. ¿Ese era todo el propósito? Es algo que podría llegar a formularse al venir leyendo la epístola. Versículo 11 de Romanos capítulo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Otras versiones dicen, ¿ha tropezado Israel para no volver a levantarse? ¿Ha tropezado Israel para que cayese? ¿Ese era todo el propósito divino? ¿Sí entienden el cuestionamiento? ¿Ese era todo el propósito divino? ¿Que cayesen? A lo cual el apóstol Pablo una vez más y tajantemente dice, en ninguna manera. O sea, ese no era el propósito divino. Hay algo más allá. Ese no era el propósito, ese no es el fin. Hay algo más allá y es lo que el apóstol Pablo entra a mostrar. Por eso el título de esta enseñanza es el plan divino de redención. Hay algo más allá. Alguien podría pensar, solo ese era el propósito. Y Pablo va a mostrar, no, de ninguna manera. Hay algo más allá. Es algo maravilloso este pasaje. El apóstol Pablo va a entrar a mostrar el propósito divino. Versículo 11, la parte B. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. El rechazo de la mayoría del pueblo israelita al mensaje del evangelio ocasionó que dicho mensaje se expandiera a las demás naciones. Esta parte que voy a presentar es algo muy hipotético y muy racional y puede tener fallos en ese aspecto. Imaginemos que el pueblo israelita en su mayoría hubiese aceptado el mensaje del evangelio. Imaginemos por un momento eso. ¿Qué hubiese sucedido? Conociendo el exclusivismo de los israelitas en torno a su relación con Dios, ellos se hubieran cohibido de expandir el mensaje de salvación a las demás naciones. Si ellos tenían un gran orgullo en torno a su relación con Dios y despreciaban a las demás naciones como perros, como incircuncisos, ¿qué hubiese pasado si ellos hubieran aceptado plenamente el evangelio? El mensaje no se hubiese expandido. Pero dentro del plan divino, el rechazo de los judíos al evangelio fue una bendición para las demás naciones. Y el apóstol Pablo resalta esto. Mira lo que dice en el versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles. Y mira el versículo 15, el principio. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo. Ahora, paremos un momento allí para ver esta parte dentro del plan divino. Es muy interesante ver que en el desarrollo de este plan lo podemos apreciar aún dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo llama a sus 12 apóstoles, escucha la orden que les da. Esto que voy a leer está en Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. Escucha la orden que les da Jesús a sus 12 apóstoles. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en las ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aún en el ministerio de nuestro Señor, en la orden que les da a sus 12 apóstoles, les señala hacia quién debían ir y hacia quién no.
Ahora, hacia el final de su ministerio, cuando era claro que el pueblo lo había rechazado a él, mira lo que les dice, esto que voy a leer en Mateo capítulo 21, versículo 42 en adelante. Jesús les dice, y en este caso en una confrontación con los líderes religiosos judíos: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Dice el Señor: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Así que dentro del ministerio del Señor también vemos que el rechazo judío dio ocasión a que este mensaje se expandiera a las demás naciones. Es muy diciente cuando vamos al Evangelio de Juan, y Juan termina de exponer el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, el ministerio público del Señor Jesucristo. Es muy diciente que Juan, el final del ministerio del Señor Jesucristo público en Juan está en el capítulo 12. Es muy diciente que Juan diga como un resumen, y esto que voy a leer está en Juan 12:37, pero a pesar de que había hecho Jesús tantas señales delante de ellos, no creían en él. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso de ese capítulo 12 donde el apóstol Juan expone el fin del ministerio público del Señor Jesucristo? En el Evangelio de Juan hay una expresión que se espera desde el inicio del Evangelio. En varias partes del Evangelio dice que la hora del Señor no había llegado. Varias partes dice, y no lo pudieron tomar porque su hora no había llegado, su hora no había llegado. Se repite en varias partes del Evangelio, así que Juan va creando una expectativa a cuando llegue la hora. ¿Sabes qué sucede en este final del ministerio público del Señor? Que cuando unos gentiles quieren entrevistarse con Jesús, Jesús sabe que su hora ha llegado. Esto que voy a leer está en Juan 12, versículo 20 al 23. Había ciertos griegos entre los que habían subido, y resalto el griego, en el griego koine donde está escrito este pasaje dice, había ciertos helenos, ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Gentiles queriendo conocer a Jesús fue el punto que detonó la frase que todo el Evangelio de Juan estaba esperando: la hora ha llegado, la hora ha llegado. Ahora, no es solo en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo que esto que está expresando el apóstol Pablo, de que el propósito no es que solamente cayera Israel, sino que había algo más allá en torno a esa caída, también lo podemos ver en torno al ministerio del apóstol Pablo. Ya vimos la semana pasada que la primera vez que el apóstol Pablo predicó el evangelio en una sinagoga de una ciudad gentil, hubo un rechazo de parte de los judíos y una aceptación de parte de los gentiles. Y les recuerdo algo que leímos la semana pasada. Esto que voy a leer está en Hechos capítulo 13, versículo 46 en adelante. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros judíos, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Nos volvemos a los gentiles. Pero aún más interesante es ver cómo termina el libro de los Hechos de los Apóstoles. El apóstol Pablo está en la cárcel, pero aún en la cárcel predicaba el evangelio. Y es rechazado este mensaje por los judíos, a lo cual el apóstol Pablo expresa, y así termina Hechos. Hechos capítulo 28, versículo 23 en adelante. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra:
Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo lo sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Así que esta verdad del propósito en torno a esa caída de Israel, donde dice, ese fue todo el propósito, Pablo dice, no de ninguna manera. Y entra a abordar el propósito que había en el plan soberano divino de la redención en torno a ese rechazo mayoritario de los judíos. Así que la pregunta, ¿Israel tropezó solo con el propósito de que cayesen? Pablo responde mostrando el propósito divino de que el mensaje llegase a las demás naciones, pero eso no es todo. El propósito no es solo ese. Dicho rechazo del pueblo judío que tiene como respuesta la predicación del evangelio a las demás naciones, a los gentiles, y la aceptación de ese mensaje en una gran porcentaje, también hace que suceda algo en medio de muchos que pertenecen al pueblo étnico de Israel, que sientan celos de que aquello que creían que les pertenecía, las promesas divinas de salvación, otros lo estén disfrutando. Y entonces dichos celos los impulsen a querer venir también a disfrutarlo. Y esa es la parte que el apóstol Pablo también muestra dentro del propósito que había de este plan de salvación. Versículo 11 de Romanos capítulo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celos. Versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Cuando unos fariseos y unos saduceos miraban al Señor Jesucristo y veía que muchos pecadores venían a Él, podemos decir que los fariseos y saduceos eran la muestra del orgullo judío en torno a su relación con Dios. En un momento del ministerio del Señor Jesús, cuando muchos pecadores venían a Él y estos saduceos y fariseos, estos fariseos y escribas murmuraban entre sí, el Señor Jesucristo expone la parábola del hijo pródigo. Ahora todos conocemos que en la parábola del hijo pródigo, hacia el final de la parábola, el padre recibe a su hijo que era un pecador inmenso, que había malgastado todos los bienes del padre, lo recibe, le pone un anillo, lo restablece y hace un banquete en honor de él. Pero en la parábola aparece el hermano mayor de quien ha sido recibido y está disfrutando del banquete que el padre le ha preparado. Pero este hermano mayor tiene celos de por qué el padre le ha preparado ese banquete a que es un pecador, que ha desgastado los bienes de Dios, los bienes de él y los ha derrochado. Tiene celos. Y miremos esta final de la parábola. Acompáñame a Lucas capítulo 15, versículo 25 en adelante. Y su hijo mayor, dice el Señor Jesucristo en esta parábola, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, estaba celoso, no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.
Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahora siempre quedamos con la pregunta: ¿entraría al banquete que el padre ha preparado este hermano mayor? ¿Aceptaría esta invitación el hermano mayor a entrar al banquete que el padre habría preparado? La respuesta es la siguiente: si era un elegido desde antes de la fundación del mundo, los celos que se han despertado en él lo impulsarían a entrar, porque querría disfrutar lo que siempre le había sido prometido. Pero si no era un elegido desde antes de la fundación del mundo, su ser pecaminoso se endurecería cada vez más y no entraría a dicho banquete. Así que el apóstol Pablo ha dicho que en torno a su ministerio a los gentiles, el cual honra, sabe que también a través de ese ministerio, el cual honra, está logrando que muchos de sus compatriotas, muchos de sus hermanos en la carne, sean movidos a la aceptación del evangelio, aquellos que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo. Y amados hermanos, esta verdad que expone el apóstol Pablo, eso es lo que los gentiles a los cuales Pablo se dirige. Si vieron el versículo 13, donde Pablo dice: porque a vosotros hablo, gentiles. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere que los gentiles entiendan. ¿Por qué? Porque muy posiblemente en la iglesia, al ser mayoritariamente gentil, estaban empezando a despreciar a los judíos. Estaban sintiéndose superiores, es decir, estaban cayendo en el mismo error que había caído el pueblo judío con anterioridad. Entonces, Pablo quiere que los gentiles entiendan y deseen y anhelen que los judíos lleguen a la gloriosa verdad del evangelio, a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo les hace ver que si el rechazo de los israelitas en torno al evangelio ha sido bendición a ellos, ¿cuánto más no será que ellos lo acepten dicho mensaje y lleguen a la verdad? Versículo 12 del capítulo 11 de Romanos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? El apóstol Pablo quiere alentar a los cristianos gentiles a que anhelen, a que deseen que los judíos acepten la verdad del evangelio, haciendo este contraste. Y es por eso que además del énfasis que el apóstol Pablo hace de que el creyente gentil sienta el deseo de que muchos judíos acepten el evangelio, entra a presentarles una realidad que debía tirar por el piso cualquier tipo de orgullo que estuviese dentro del corazón del cristiano gentil. Y este es el principio. Ellos están siendo beneficiados de las riquezas espirituales, de los bienes espirituales que se desarrollaron en medio del interior del pueblo judío. Ellos, los cristianos gentiles, están siendo beneficiados de las promesas divinas que se forjaron en el seno de la historia del pueblo israelita. ¿Cómo se iban a jactar de algo? Versículo 16 al 24. Y es aquí donde viene la imagen del olivo, de un solo pueblo que Dios ha siempre tenido, que tiene su raíz en las promesas que Dios le dio a los patriarcas, y que sobre esa base de las promesas el verdadero pueblo de Dios se ha afianzado, y ahora, como se ha expandido al pueblo gentil, muchos que no eran de ese olivo han sido injertados dentro de ese pueblo. Pero muchos que pertenecían a ese pueblo han sido desgarrados por su incredulidad. Versículo 16 al 24. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante.
Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, gentil cristiano, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes, no tengas orgullo contra las ramas, es decir, contra los judíos. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, por no creer en la promesa divina fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Pablo destruye cualquier jactancia, cualquier orgullo del cristiano gentil, a través de mostrarle que ellos están siendo beneficiados del trasfondo histórico y religioso de la nación judía, de la nación israelita. Es más, en esta misma epístola, el apóstol Pablo va a entrar a enfatizar esta realidad que el gentil debía entender. Cuando el apóstol Pablo en esta epístola habla del dinero que él está recogiendo para los cristianos judíos que se encuentran en la ciudad de Jerusalén, mira lo que les dice, reenfatiza este mismo principio con otras palabras más directas. Romanos capítulo 15, versículo 26 al 27, acompáñame allí. Porque Macedonia y Acaya, es decir, regiones gentiles, donde había cristianos gentiles en su mayoría, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues le pareció bueno, ¿y qué dice Pablo? Y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Es la misma verdad. Los gentiles están siendo partícipes de los bienes espirituales de la historia de relación de Dios con el pueblo israelita. Así que no había por qué tener orgullo cristianos gentiles en torno a los cristianos judíos, ni aún despreciar a los judíos. Más bien deberían anhelar que los judíos acepten el mensaje de la salvación. Si su rechazo fue bendición a ellos, ¿cómo no será también bendición para ellos que ellos acepten el mensaje del evangelio? Porque aún ellos, dice Pablo en ese versículo 23, aún los judíos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Es maravilloso cómo la Escritura expone claramente el error de lo que conocemos al día de hoy como el dispensacionalismo, que trata de demostrarnos que Dios tiene dos pueblos con dos propósitos distintos. Aquí el apóstol Pablo está hablando de un solo árbol, donde es incluido todos aquellos que creen en la persona y obra del Señor Jesucristo, que es la base, es la raíz de la promesa desde los patriarcas. Jesucristo vino a deshacer distinciones nacionales. Dios no tiene dos pueblos, tiene uno solo. Él cuando le escribe a los Efesios les dice: porque Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esto está en Efesios 2:14. Y Pablo, para reafirmar este propósito de que el cristiano gentil no se enorgullezca porque veía que la iglesia en su mayoría era gentil, Pablo ahora va a entrar a dar a conocer un misterio.
Es decir, algo que hasta ese momento era ignorado en torno al plan divino. Un misterio con una importancia muy grande en torno a la pregunta que inicialmente dio paso a toda esta exposición que hemos visto hoy. ¿Ha desechado Dios a Israel? Ahora, normalmente este es el tiempo donde uno va finalizando la predicación y por eso decía que Dios permitiera que ustedes estuvieran con fuerzas porque yo no puedo parar acá. Porque precisamente en los versículos que a continuación vienen es donde está la mayor discrepancia en torno a cuál es ese misterio que revela el apóstol Pablo. Por eso deben tener fuerzas, deben estar preparados y deben estar muy atentos a la exposición de estos versículos que a continuación voy a dar. A ver, ¿cuál es ese misterio? Y es muy importante entender y no desligar nunca, porque uno de los errores que veo es tomar la escritura con pasajes aislados del contexto que ha venido tratando Pablo. Es importante no desligar la intención que ha venido mostrando el apóstol Pablo. Que los cristianos gentiles entiendan y anhelen que los judíos lleguen a la verdad del evangelio. Esa es la intención que ha tenido el apóstol Pablo. Ok, ¿cuál es ese misterio que entra a revelar el apóstol Pablo? ¿Qué era lo que no se conocía y que él va a entrar a mostrar? ¿Qué es tan importante en torno a esa pregunta que dio inicio a todo este bloque que hemos expuesto hoy de ¿ha desechado Dios al pueblo israelita? El apóstol Pablo va a entrar a revelar que hasta el fin de los tiempos, hasta el día del retorno de nuestro Señor Jesucristo, personas tanto del pueblo israelita como gentiles seguirán entrando a ser parte de ese pueblo. Siempre, siempre hasta el final de la historia habrá judíos que acepten a la persona de Jesús y siempre hasta el final de la historia habrá gentiles que acepten a la persona del Señor Jesucristo. ¿Y eso qué importancia tiene? Porque recuerden que se ha iniciado con el cuestionamiento, ¿ha desechado Dios a los israelitas? Nunca llegará el día en que no haya judíos que se aferren a Cristo hasta la venida del Señor. Así que el cristiano gentil no debería tener un espíritu orgulloso en torno a ellos. Versículo 25 al 32. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Recuerden que le está hablando principalmente a los cristianos gentiles. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y aquí viene el problema que ya voy a tratar. Versículo 26. Y luego, ese es el problema. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Muchos hermanos y hermanos muy cercanos, sin llegar a caer en el error del dispensacionalismo, interpretan este pasaje que he leído, este pasaje del versículo 25 al versículo 32, interpretan este pasaje como dando a entender que aquí se encuentra una promesa de que al final de los tiempos, antecediendo a la venida del Señor Jesucristo, la mayoría de judíos que vivan en ese momento creerán en Jesús. Muchos hermanos interpretan ese pasaje de esta manera, que aquí hay una promesa que hacia el final de los tiempos la gran mayoría de la etnia de Israel que esté en ese momento cuando venga el Señor Jesucristo, esa gran mayoría creerá en la persona del Señor Jesucristo y serán salvos. Ahora, aunque esa posibilidad de que haya una gran cantidad de judíos cuando regrese el Señor Jesucristo, que en su gran mayoría crean en Él, es algo que solo conoce el Señor, la verdad es que eso no es lo que enseña este pasaje. Y hay varios puntos que quiero presentar y que es importante que los entendamos para tumbar esa percepción. El primero de ellos, y tal vez el más importante,
Es la mala traducción que muchas versiones de la Biblia hacen del inicio del versículo 26. Voy a leer una vez más el versículo 25 y pongámosle atención a la frase con que inicia el versículo 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ya sabemos de qué viene hablando Pablo. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Es decir, no todos los israelitas no son verdaderos israelitas. Dentro de los israelitas hay verdaderos israelitas. Es un endurecimiento en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El problema está con esa primera palabra del versículo 26, que en Reina Valera y en otras versiones es una pésima traducción. Es imposible de sostener gramatical y léxicamente. Ya no se acepta por los eruditos en torno al koiné. Y luego todo Israel será salvo. ¿Cuál es el problema? Que ese y luego hace entender que se está refiriendo a algo que acontecerá después de lo que ha narrado. En este caso, que la plenitud de los gentiles, es decir, la totalidad de los gentiles que Dios predestinó para ser salvos, lo sean. Si uno toma entonces la expresión y luego, entiende que va a suceder algo después de que acontezca esto. Y luego todo Israel será salvo. Pero dicha traducción y luego es errada y totalmente rechazada al día de hoy por los exégetas bíblicos. Es por eso que las versiones más actuales de la Escritura traducen de esta manera. Voy a leer este mismo pasaje, versículos 26 y 27, con la expresión de esta manera o así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así o de esta manera todo Israel será salvo. Así que el inicio del versículo 26 no está enseñando una transición de eventos, sino la manera en que tanto judíos como gentiles llegarán a su número pleno, total, conforme a la elección de Dios para ser salvos. Eso es lo que está exponiendo este pasaje. Durante todo el periodo de la historia entrarán judíos y gentiles a ser parte del pueblo de Dios, hasta que el último de los judíos y el último de los gentiles que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo se unan a la persona del Señor Jesucristo. Y mis hermanos, esto está acorde al contexto e intención de lo que Pablo ha venido desarrollando, como hemos mostrado. Así que aquí encontramos en este primer punto una refutación léxica, gramatical y una contextual en torno a lo que Pablo ha venido diciendo. La segunda refutación que quiero presentar es que dicha posición que piensa que está refiriéndose hacia que al final de los tiempos una gran cantidad de judíos que se convertirán a Jesucristo, cosa que no sabemos, solo está en la soberanía de Dios, pero este pasaje no enseña eso. La segunda refutación es que dicha posición tiene un problema escatológico, es decir, del final de los tiempos. Porque la Escritura señala que hasta el fin de los tiempos, hombres y mujeres de todas las naciones vendrán y pondrán su confianza en Jesucristo. Así que no hay posibilidad de un periodo de tiempo donde el último de los gentiles entren y entonces haya un periodo de tiempo donde los israelitas se conviertan y entonces después venga el Señor Jesucristo. No es posible de soportar escrituralmente. Es más, muchos de los exégetas bíblicos que tratan de acoger esa posición, que no llegan al error del dispensacionalismo, dicen, no sabemos cómo será, pero así será. Tercero, la expresión todo Israel será salvo no se entiende cómo se puede relacionar pensando en solo ese grupo de judíos que estén hacia el final de los tiempos. No se entiende cómo se puede relacionar la expresión todo Israel será salvo con ese grupo que es muy pequeño en relación a todos los judíos que en la historia de la salvación han aceptado a la persona del Señor Jesucristo. ¿Cómo se puede relacionar ese todo Israel será salvo solo a ese pequeño grupo de judíos? Por el contrario, todo Israel será salvo tiene que relacionarse con la expresión que le antecede. ¿Cuál? La plenitud de los gentiles, la cual sin duda hace referencia, como ya lo hemos expresado, al número total de elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, de los pueblos que no eran los judíos. Así también tiene que hacerse con la expresión todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo es el total de los judíos, que es el tema que viene hablando Pablo y que ha demostrado que siempre en la historia Dios ha tenido un pueblo en medio de ese pueblo. Cuarto, Pablo trae a continuación
una agrupación de profecías relacionadas con la obra del Señor Jesucristo, no en su segunda venida, sino en relación a su primera venida, mostrándonos que el apóstol Pablo no está hablando de un evento que ocurriría al final de los tiempos, sino de la manera en que tanto judíos como gentiles son salvos, versículo 26 y 27 de Romanos 11. Como está escrito, parte B del 26, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Pablo está tomando como referencia una profecía que sucedió antes de la primera venida del Señor Jesucristo. Por eso está diciendo que vendrá, y no dice, Pablo no cambia las palabras diciendo vendrá del cielo un libertador, sino que vendrá de Sión, y la obra que realizaría sería apartar a aquellos que estaban bajo la promesa que Jacob aceptó de sus pecados. Eso no acontece en la segunda venida del Señor Jesucristo, sino en su primera venida. Y Pablo finaliza, después de exponer este glorioso plan de redención, reafirmando el por qué el cristiano gentil no debía sentirse orgulloso por encima del judío. Pues de aquellos que viene hablando, aunque ahora pueden ser enemigos del evangelio por la elección divina, serán llamados porque irrevocables son los dones y el llamamiento divino. Este versículo 28 y 29, sacado de su contexto y principalmente sin tener en cuenta el versículo 30 y 31 que a continuación vienen, puede hacer que muchas personas también entonces desliguen lo que Pablo viene hablando aquí. Así que, versículo 28 de Romanos 11, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, cristianos gentiles. Pero en cuanto a la elección, del cual ha venido hablando Pablo durante mucho tiempo en esta epístola, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Van Storm dice en torno a este pasaje, los dones y el llamado de Dios, por lo tanto, no son privilegios teocráticos no salvadores, dados a todos los judíos étnicos sin importar su relación con el Mesías. Se refiere a los productos de la gracia especial, salvadora y electiva de Dios, como la fe, la esperanza, el amor y la paz. Es decir, las bendiciones espirituales que acompañan la salvación de aquellos a quienes Dios ha llamado a sí mismo. Interpretar, amados hermanos, irrevocables son los dones, el llamamiento de Dios, como dando a entender que el judío es salvo por ser judío o por ser descendiente de Abraham, o que tiene un trato preferencial de parte de Dios, es tirar por el piso todo lo que el apóstol Pablo ha expuesto en esta epístola, y que solamente como un recordatorio podemos tomar un versículo, Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Ahora, tomando ese versículo 28 y 29 y únelo a lo que sigue diciendo Pablo en el versículo 30 y 32, tira por el piso cualquier percepción de que Pablo esté hablando aquí de beneficios al pueblo étnico de Israel y no a los elegidos dentro del pueblo de Israel. Mira el énfasis que aún en Reina Valera vemos del versículo 30 y 32. Pues, ese pues vincula al que va a decir con lo que viene diciendo. Pues como vosotros también, y está hablando a los cristianos gentiles, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, y mira la expresión, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora. Pablo no está mirando hacia el final de los tiempos. Pablo está mirando la manera en que los judíos cristianos y los gentiles cristianos son salvos. Pero ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y aunque en Reina Valera alcanzamos a percibir el énfasis que hace Pablo del ahora, esta versión omite el énfasis del tiempo en que el apóstol Pablo señala que recibirán misericordia divina los judíos creyentes. Por eso voy a leer este mismo pasaje en dos versiones diferentes a Reina Valera y escucha el énfasis que tiene el apóstol Pablo. Nueva versión internacional dice, de hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas han sido objetos de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido a Dios recibirán misericordia
ahora, como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. Pablo no está mirando hacia un evento que sucederá hacia el final de los tiempos. Pablo está señalando la manera en que tanto judíos cristianos como gentiles cristianos son salvos a través de la persona del Señor Jesucristo. Y la Biblia de las Américas reafirma esta traducción. Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros también ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Pablo, y es el contexto del pasaje, quiere que tantos judíos como gentiles lleguen y anhelen que un grupo como el otro lleguen a la persona del Señor Jesucristo. Los está colocando en el mismo punto. El misterio que revela Pablo, algo que no se conocía, es que hasta el final de los tiempos de ese pueblo judío siempre existirán personas que lleguen a la presencia, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso remata en el versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Lo último que quiere hacer Pablo es una distinción. Lo último que quiere hacer Pablo en este texto es una distinción, que es el punto que tratan de tomar aquellos que dicen, no, Pablo está hablando de algo, que ellos, todos esos judíos llegarán su mayoría. No, Pablo no quiere hacer una distinción. Eso es un error contextual de la intención de Pablo, un error léxico del pasaje bíblico. ¿Cuáles son las aplicaciones que tenemos de este pasaje para nosotros? Son muy claras. La primera de ellas es que es muy triste ver a supuestos cristianos mirando hacia Jerusalén, anhelando la reconstrucción del templo, como si no entendieran que la reconstrucción del templo es decir que Jesucristo realmente no era el sacrificio perfecto, ni el sacerdote perfecto. Anhelar la reconstrucción del templo significa un reinicio de los sacrificios que los judíos hacían, como si eso no hubiese apuntado a la perfecta obra de Cristo en la cruz, el Cordero de Dios, el que quita el pecado de todos nosotros. Es abominable que haya cristianos anhelando eso. Es abominable, es estar desligado de lo que la Escritura enseña en torno a esta verdad. Nadie es salvo, dijo el Señor Jesucristo, nadie va al Padre sino por mí. No es por etnia. Ese es el esfuerzo que ha tenido Pablo en estos capítulos 9, 10 y 11. No es por descendencia física. El pueblo de Dios fue el que eligió desde antes de la fundación del mundo. Así que ese es un primer punto, que si hay alguien aquí, como en algún momento, hace unos meses atrás, que el pastor Julián estaba enfatizando esta realidad y el error dispensacionalista, y una mujer se levantó diciendo, ¿y Romanos 11? Aquí está Romanos 11. Aquí está Romanos 11. El otro punto que tenemos que sacar en torno a aplicación para nosotros es que nosotros no podemos despreciar a nadie en torno a compartir el evangelio. Nuestras percepciones son muy limitadas. Nosotros debemos anhelar que todos, de todas las naciones, incluyendo a los judíos, acepten a Jesús y sean salvos. Ese es el anhelo que Pablo quiere impulsar en este pasaje y que nosotros debemos tener en nuestro ser. Nosotros no podemos colocar prejuicios sobre nadie. Y amados hermanos, aquí no finaliza el capítulo 11 y por la providencia de Dios, el último bloque es una doxología. Es decir, Pablo va a entrar en un grito de júbilo en torno a la sabiduría de Dios, en torno a su plan divino. Y eso en la soberanía de Dios ha quedado para el último domingo de este mes, donde celebramos el Día de la Reforma. Porque si algo tuvo la fe reformada, intención de la fe reformada, es volver a colocar en lo alto que solo Dios merece la gloria. Solo Dios merece la gloria. Y vamos a retomar desde este versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Toda la gloria es para Dios. Vamos a orar.